Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos a Carlos Torres, un economista del ITAM, especializado en comunicación, pero sobre todo en industria aérea y en lo que ha pasado con la industria de la aviación en este país, pues los últimos 10 años. Los cambios, los volantazos, los giros de timón en términos de planeación, de estrategia, de construcción de infraestructura y las consecuencias que hoy vivimos. Carlos, bienvenido. Un gusto enorme recibirte. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias por estar aquí. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Carlos, bienvenido. Gracias. Bueno, ¿qué ha pasado? Mire, porque la historia es larga, nos podemos ir a contar la historia o nos podemos ir a tratar de explicar los sucesos recientes. Y los sucesos recientes tienen que ver con esta notificación, de la que todos fuimos testigos, de la cancelación de 13 rutas aéreas desde México, desde la Ciudad de México, desde las instalaciones aeroportuarias aquí, que son 2 del Benito Juárez y 11, corrígeme, 11 del Felipe Ángeles, del AIFA, hacia distintos destinos en la Unión Americana. Eso es lo que supimos, eso es lo que se informó, es una decisión de la autoridad norteamericana. ¿Por qué pasó esto y a qué se debe? Y a lo mejor podríamos empezar por eso, Carlos, y luego tratar de darle contexto en la historia reciente. Por favor. El punto más importante que creo que es la explicación de todo esto es que hay un acuerdo bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos. ¿Qué data de? 2015, la última modificación. Correcto. Platicábamos ahora que costó mucho trabajo hacer esa actualización. ¿Por qué? Lo que ocurría antes era que los tratados bilaterales estaban de alguna manera restringidos. ¿Qué significaba? Que no todas las aerolíneas mexicanas podían volar a los Estados Unidos, ni tampoco en reciprocidad. ¿Qué buscaba ese acuerdo? Ampliar la capacidad del mercado. Que hubiera más tránsito, que hubiera más flujo. Tránsito, porque y quizás más adelante entramos a detalle, pero el mercado transfronterizo entre México y Estados Unidos es uno de los 3 más importantes del mundo. De ese tamaño es... ¿De los 3? De los 3 más importantes del mundo. ¿Junto a? ¿Cuáles son los otros? Estados Unidos y Canadá. Uno que no es estrictamente transfronterizo, pero es el de España con Reino Unido. Ah, correcto. Ese también es muy intenso. Muy intenso. Este acuerdo entonces justamente lo que buscaba era ampliar las capacidades de las aerolíneas mexicanas junto con las de Estados Unidos y junto con ello, pues digamos, mejorar digamos, el ritmo de la actividad económica y todas las sectores y la cadena productiva que hay alrededor. Tú formaste parte de ese acuerdo, me explicabas ahora, ¿no es cierto? Sí, Estuvimos cerca de la negociación en aquel entonces, que pues bien por mi lado desde una aerolínea, una de las aerolíneas mexicanas importantes, pero era una labor compartida de alguna manera con el gobierno de México. ¿Por qué? Porque al final tenías que revisar los intereses tanto de las aerolíneas en materia comercial, pero el gobierno defendiendo los derechos y la reciprocidad que tenía que tener México al finalizar este acuerdo. Tantos vuelos de México con tantos pasajeros. ¿El acuerdo regula el número de aerolíneas, el número de destinos y de rutas también? Lo puede regular, digamos, lo regulan los anexos, pero te diría yo que en resumen es algo que se conoce en el mundo aéreo como open skies o cielos abiertos. Es decir, que no hay ya ningún tipo de restricción para poder operar entre los Vamos y venimos. Vamos y venimos. Okay. Y esa flexibilidad era lo que le faltaba, digamos, al mercado entre Estados Unidos y México, pues para poder crecer. Y se logró. Se logró, se aprobó por unanimidad prácticamente en el Senado mexicano de aquel entonces, entra en vigor y en el marco de ese acuerdo bilateral, las aerolíneas mexicanas podían llegar a tener alianzas comerciales con las aerolíneas de Estados Unidos. La única alianza que se logra autorizar en aquel entonces es la de Aeroméxico junto con Delta. Así es. Que, digamos, se somete a consideración de las autoridades de competencia económica de los 2 países para que eso no fuera a afectar los intereses de los usuarios y al momento de estar autorizada, pues entra en vigor. La manera más fácil de entender este asunto es que Aeroméxico y Delta operaban, o todavía hoy lo operan, como si fuera una sola aerolínea en las rutas entre México y Estados Unidos. Pero ya no, ya se rompió esto, ¿no? Justamente, a esto voy. Ahorita regresamos quizás un poco a las argumentaciones del Departamento de Transporte, pero quizás lo que noticiosamente ha sido más relevante en las últimas semanas es primero que el DOT da por terminada la alianza entre Aeroméxico y Delta a partir del primer minuto del enero del siguiente año.
de enero del 26. El Del DOT es el 26. Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Correcto. Sí. Ahí se acaba. Ahí se acaba. La inmunidad antimonopolio, ¿no? Exactamente. El esquema, digamos, Víctor, económicamente es una inmunidad. Y le da la inmunidad justo las instituciones de competencia económica de los dos países en aras de defender al consumidor, ¿no? En esa lógica, estos acuerdos se tienen que revisar con regularidad, se tienen que acreditar que se están dando los beneficios que se habían comprometido las aerolíneas y las autoridades de cada uno de los países dicen, bueno, pueden continuar X número de años o lo volvemos a revisar en otro momento. Esta decisión que toma el Departamento de Transporte es acabar con esa alianza, que fue digamos, primer golpe a la industria aérea y a los usuarios, ¿no? Que ahorita platicaremos sobre ello. Y el segundo, pues es el de apenas hace unos días, que, como bien decía Leonardo, implica el recorte de operaciones entre las aerolíneas mexicanas hacia los Estados Unidos e incluso otras disposiciones en materia de carga. Esto, perdóname, nada más una cosa, es con independencia de la participación que tiene en Aeroméxico, la aerolínea. Sí, de hecho el documento... Delta, ¿quieres decir? Sí. Ajá. El documento del Departamento de Transporte claramente dice, no se puede continuar la alianza comercial, pero eso no significa que haya un detrimento en Accionario. la alianza patrimonial. Ok. Ya. Ahora, explícale al público por qué sucede esto, por qué toma el Departamento del Transporte esta decisión. Básicamente por por dos razones, te diría. Una de ellas, el recorte de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es la puerta de entrada aérea, digamos, a nuestro país. Para quienes nos escuchan, la operación de los horarios, pues del Aeropuerto de la Ciudad de México se le conoce como slots, hay un cierto número de operaciones. Operábamos con 61 operaciones por hora en el 2018. O sea, una por minuto casi. Una prácticamente por minuto. En todas estas operaciones, pues siempre se tiene que conservar el tema de la seguridad aérea. Claro. Y esgrimiendo la seguridad aérea, argumenta el gobierno de México un primer recorte de 61 operaciones a 52, porque el aeropuerto pues, estaba saturado. Sí. Hicieron a unas ojos de todo el mundo, sí. de todo el mundo, y ese primer recorte te diría, Leonardo, que pues en general no se vio tan mal. Pero no fue el único. O sea, vino un hizo segundo. Y pasamos de 52 a 43, es decir, todavía un recorte adicional. En ese momento, en el marco del acuerdo bilateral, pues se lastimaron, digamos, los derechos de las aerolíneas, de todas, las nacionales, las internacionales. Sí, porque tenían menos vuelos. Menos vuelos. Ese es un primer punto donde el Departamento de Transporte dice las aerolíneas estadounidenses salieron afectadas con ese recorte de operaciones. Lo cual, uno, es cierto, pero quiero ir al tema. El gobierno mexicano, al tomar la decisión de reducir, argumentando seguridad, saturación, etcétera, ¿debía haberlo consultado con la contraparte americana considerando que existe este acuerdo marco? ¿O estaba en su facultad decir, aquí hay muchos, no nos caben, los vamos a mandar a otro lado? Hay te diría que dos elementos importantes. Uno, un estudio de capacidad. Y es un estudio de capacidad en la parte aire y en la parte tierra. México fue únicamente justificativa de la decisión por la parte, digamos, tierra. Cuando hablamos tierra, hablamos de la terminal. Sí, no cabe, está saturada. Está saturada, Ajá, las salas de abordaje están correcto, saturadas. o no hay suficientes puertas. En fin, ¿no? Pero este estudio de capacidad son estudios que se realizan en todos los aeropuertos del mundo y el Departamento de Transporte dice, yo nunca recibí de parte del Gobierno de México una explicación de este estudio. Correcto. Y segundo, el Gobierno de México, que nadie se lo pidió, se compromete con la contraparte norteamericana a decir, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a entrar en una remodelación, en una ampliación, y estos horarios que hoy te estoy quitando, eventualmente te los voy a devolver. Es decir, es una decisión temporal. Es una temporal, a cambio de que existiera un plan de recuperación a lo largo del tiempo. El documento de estos últimos días del Departamento de Transporte es clarísimo, Leonardo. Dice que el Gobierno de México no presentó el estudio, sigue hoy sin presentarlo, y segundo, que jamás se le presentó tampoco un plan de recuperación de slots. Ese es el centro de la decisión última que justifica esto. Todo esto. Antes de escuchar a Víctor, pero un tema fundamental aquí. Bueno, no hay estudio, no hay justificación, pero lo temporal se convirtió en permanente, porque, corrígeme, pero esto sucedió en marzo del 23. Correcto. O sea, hace 2 años y medio, y pues ya lo de temporal, pues ya ya se extendió de forma, además de no cumplir estos otros elementos. Quizás el otro elemento que ha sido señalado también es la decisión que toma el gobierno anterior
de trasladar las operaciones de carga al AIFA. Ahí vamos, O sea, exacto. ¿no? O sea, Sí, que ese es un Pero punto bien eso interesante. es en paralelo, ¿eso? ¿Sucede Sí, ahí en ese momento? casi en el mismo tiempo. A ver, explica. Después del recorte de operaciones viene este decreto que seguramente ustedes recordarán que fue muy polémico, en el que el gobierno del presidente López Obrador decide sacar a las aerolíneas de carga, a las nacionales, las internacionales, y mudarlas al aeropuerto Felipe Ángeles mediante ese documento o este decreto, ¿no? Recordarán que en esa primera parte, pues las aerolíneas pues empiezan un poco a discutir las razones que orillaban A respingar, por decirlo de alguna respingar, forma. Es decir, óigame, pero... no. ¿Por qué? Porque el AIFA le faltaban, ustedes recordarán, las áreas fiscalizadas, faltaba... Aduanas, puertos, bahías de carga y descarga, y luego la conectividad, que pues sigue sin resolverse. Sigue sin resolverse. Y esto, al final del día, esta salida, digamos, a la fuerza, viola también el espíritu del acuerdo bilateral. Y ahí es donde las aerolíneas estadounidenses, las de carga, digamos, se lanzan contra el gobierno mexicano con esta decisión y argumentan, porque todo esto que estamos platicando, el acuerdo bilateral, son una serie de consultas, de documentos que se envían las autoridades mexicanas con las de Estados Unidos a partir de los elementos que les brindan las aerolíneas, que son, pues, finalmente los usuarios. Entonces, desde aquel entonces, ya el gobierno de México estaba notificado de que estas decisiones, tanto la del recorte de operaciones como la modificación de carga, estaban de alguna manera violentando el espíritu y las decisiones Del acuerdo. bilateral. Y afectando los intereses de compañías norteamericanas. Por supuesto. Claro. ¿no? Por supuesto. Diga, la combinación de estos dos elementos es justamente lo que desde el 2022, 23, y ahorita te voy a dar un dato que me parece a mí curioso incluso, en enero del 24, el Departamento de Transporte, aún en el gobierno del presidente Biden, decide ponerlo esto en papel y dejar estas conversaciones que suelen ser conversaciones privadas de gobiernos. Sí. Pero lo pone y en un pone documento. En un documento y dice, ojo, estos dos puntos no están cumpliendo el acuerdo bilateral. Y pasó pues todo el 2024 y no ocurrió nada. Nadie atendió el asunto y me parece que también en el fondo pues hubo una mezcla de dos elementos. De un gran desconocimiento sobre el manejo de los acuerdos bilaterales, que eran materia del acuerdo de la Agencia Federal de Aviación Civil, y por otro lado, pues una voluntad política, sin duda. A ver, yo creo que tocas un tema central, porque en este, yo lo voy a decir de una forma muy coloquial, pero en este rosario de torpezas, ¿no? De que, ay, pues ya fue decreto, pasó, ya pasó el tiempo y no pasa nada. Esto cae en la cancha. Porque esto no es cancha, esto cae en la cancha de la Secretaría de Comunicaciones, cae en la cancha no de la Cancillería, supongo, pero sí de un área técnica que es Comunicaciones y la Agencia de Aviación Civil, supongo. Tú lo dices tal cual. Y creo que en el discutir de estos últimos meses, pues se ha dicho que es la Cancillería, que es el gobierno de México, pero nunca ha aparecido la Agencia Federal de Aviación Civil. Está por Incluso ahí. tú recordarás ahora... Es más, no sé si está Céfala. ¿Tienes titular? Justo, No, ya la acaban de cambiar. Mira. Que el titular sale pues por muchísimas razones, entre ellas creo que, por supuesto, el descuido del tratado bilateral entre Por Estados incapacidad absoluta, por eso, porque estamos rellenos de incapaces en todas las áreas. Se improvisa a los funcionarios y se pone gente ahí que no responde. Oiga, traemos este problema con Estados Unidos y pasa, hasta que viene esto. Y entonces, ahora sí, pero eso sí, ¿qué tal la respuesta de la soberanía? Es una joya la soberanía, ¿no? La soberanía, pero pues hoy están afectadas las compañías, están afectados los pasajeros que volaban desde ahí, está afectado el aeropuerto porque pues el AIFA no es así como que tenga mucha actividad. Le quitas esto y estos 11 vuelos todavía no sucedían, ¿es correcto? No, es decir, pero sí estaban comercializados. Estaban vendidos. Estaban vendidos por Viva, que digamos era de las 3 grandes aerolíneas mexicanas quien estaba haciendo la primera puesta sobre la mesa para poner vuelos entre el AIFA y los Estados Unidos. Y ahorita recordando un poco esto de la soberanía, pues la soberanía también tendría que ser de que el gobierno de México, así como ocurre con el de Estados Unidos, defiende los intereses de las aerolíneas domésticas. Cosa, Leonardo, que la verdad, no se diga en el sexenio anterior, pero ahora pareciera que tampoco hay voluntad. No, porque son compañías privadas, Carlos, esas no le importan a Además nadie. de la prohibición de estos nuevos vuelos hacia Estados Unidos, también se prohíben los vuelos combinados. Son los que llevan carga, pasaje y carga, ¿no? Es decir, que la panza del avión llevan carga. Eso también va a quedar prohibido. Sí, Víctor, creo que ese punto también es bien relevante, digamos, en términos de la cadena productiva, ¿no? O sea, no solo es el tema de los pasajeros,
es por supuesto el tema de carga. Hay una gran cantidad de empresas que ocupan la carga aérea como un medio, digamos, de transporte. Y aunque si bien es cierto las cargueras se habían mudado o están mudadas en el aeropuerto En el AIFA. Felipe Ángeles, las aerolíneas siguieron conservando, digamos, el derecho, las mexicanas, de poder llevar carga en la panza, como se conoce de los aviones, ¿no? Digo, mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero cuando todos volamos, pues hay carga que viene debajo, ¿no? Que se nivela, digamos, el peso del avión en el peso y balance, pero bueno, hay carga. Esta determinación que da el Departamento de Transporte dice que no podrán las aerolíneas mexicanas llevar carga en la panza de los aviones entre los vuelos de México y los Estados Unidos. Es una decisión, la verdad, que bastante fuerte. Digo, por supuesto que las otras afectan. Y en el mediano y largo plazo puede tener consecuencias graves, aunque sí da un plazo para entrar en un proceso, digamos, de negociación. De arreglarlo, ok. Y tiene implicaciones económicas. Sí, tiene implicaciones económicas. No te dejan llevar carga, pues te quitan el negocio, ¿no es cierto? Porque déjame darte un dato bien importante. Díselo al público, por favor. Cada vez, conforme más se ha ido, digamos, democratizando las líneas aéreas dentro de sus balances no solo ya dependen de los ingresos de pasajeros, dependen de algo que se le conoce en el rubro como otros ingresos o ingresos adicionales. Y en esto, el elemento de carga incluso les hizo permitir a muchas de ellas en la pandemia salvar relativamente los números. Por la carga. Por la carga. Porque son ingresos adicionales cuando te cobran ahora por sentarte junto a la ventanilla, cuando te cobran por asignar un asiento. En fin, todos esos cobros adicionales junto con el de carga son ingresos de las aerolíneas. Alguien me decía esta semana, platicando con expertos, que hoy es mayor el ingreso por carga que por el pasaje. ¿Esto es real? No, sigue siendo, digamos... ¿O está balanceado más? Está balanceado. Correcto. Y el pasajero sigue siendo, pues te diría yo que un 70-30 Ok, en general. de acuerdo. Estas resoluciones del Departamento de Transporte, ¿cómo se podrían revertir? Porque hay quien dice, la única manera sería dejando sin efecto los decretos de López Obrador. No sé. ¿O la negociación? Sí, a ver, revisando el documento del Departamento de Transporte, que en eso, la verdad, te diría yo que son muy acuciosos en los datos y los detalles que le ponen, abre la puerta, creo que, a dos elementos importantes. Uno, el eventual regreso o recuperación de esos slots que fueron recortados a las aerolíneas estadounidenses. Allá abren una puerta. El propio director actual del aeropuerto de la Ciudad de México y la presidenta, incluso en una de las mañaneras, quizás recuerden ustedes, dijo, bueno, si el problema es de slots, que se regresen. Bueno, pues que se regresen, porque ahí está una de las salidas. Posibilidad. Eso es una posibilidad real. A ver, pero nada más explica, que se regresen ¿a dónde? Al Benito Juárez. Al Benito Juárez. Sí, pero esto implica lo que acaba de decir Víctor. El decreto de Andrés Manuel mandaba el 100% de la carga aérea al Felipe Ángeles. Pues tendría que ocurrir Hoy una lo que está en la combinación. mesa es que ese decreto evidentemente quede fuera de vigor y que el nuevo gobierno considere que parte de esa carga aérea que va al Felipe Ángeles venga al Benito Juárez. Lo estamos entendiendo correctamente. Es correcto. Y déjame darte una explicación incluso económica. La presidenta decía que hoy las aerolíneas están muy contentas, las internacionales operando en el aeropuerto Felipe Ángeles, la parte de carga, ¿no? De hecho, pues ¿Y sí? efectivamente, Sí, te diría yo que sí. O sea, al final, después de este proceso, pues te terminas acomodando. Yo tengo una duda ahí porque uno de los expertos en la semana me dijo, mira, el Felipe Ángeles, bueno, fue resolviendo sus problemas y a lo mejor ya puso aduana y las bahías de carga y descarga, pero tienen que transportar la carga por tierra al Benito Juárez porque conecta con otros vuelos que el Felipe Ángeles no tiene. Es decir, mandas una cosa en Nueva York, pero resulta que tiene que ir a Cancún o que tiene que ir a Guerrero, o que tiene que ir a Colima. Entonces tiene que venir a la Ciudad de México, pero pues en el Felipe Ángeles no hay vuelos a esos otros destinos. Entonces la tienen que transportar por tierra. ¿Esto es cierto o es parcialmente cierto? Es parcialmente cierto. Cada vez conforme más las aerolíneas nacionales han ido incrementando de manera, digamos, voluntaria su operación en el Felipe Ángeles, este ejemplo que tú das, Leonardo, pues ha ido resolviendo. Y esa es un poco la actitud que dice la presidenta, en que las aerolíneas pues están contentas al estar ahí. Sin duda están mejor que como estaban aquí, en términos, digamos, de capacidad, ¿no? O sea, hay un dato que sí me parece que ese es indiscutible, o sea, a favor de esta del posición. Felipe Ángeles. Del Felipe Ángeles. Hoy es prácticamente el doble de las aerolíneas de carga internacionales que operan en el Felipe Ángeles contra las que operaban en el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, se ha duplicado. Se duplicó. A ver, pero eso en términos de industria me parece relevante. Eso diría que el decreto fue correcto.
Te diría que fue correcto en una apuesta correcta de una manera incorrecta. Sí, porque atropelló el Porque tratado. atropelló el tratado. ¿Y dónde está una posible salida? Regresando un poco a tu pregunta. Si en realidad estuvieran contentas y tú abres esos slots, se regresan estos slots al aeropuerto de la Ciudad de México, tú tendrías que dejar el mercado elegir. ¿A qué me refiero? Que las aerolíneas elijan dónde es mejor operar. Porque el mercado aéreo, como es de los pocos, Leonardo, que económicamente me parecen fascinantes, donde la ley de la oferta y la demanda funciona de la manera más transparente. El mejor ejemplo es el Ángeles, Carlos. Es decir, ahí se hizo un aeropuerto por decreto, ahí va a ser. Y no había demanda de pasajeros, por ende, pues no había compañías que pusieran vuelos, por ende, no había rutas, por ende. Entonces el círculo, en vez de ser virtuoso en términos de echar a andar un negocio y una iniciativa que derrame beneficios a la industria, a los aviones, a los pasajeros, a las tarifas, a la conectividad, fue lo contrario. Totalmente. Porque la gente no quería ir. En primer lugar, no tenías cómo llegar. En segundo... Que sigue sin resolverse. ¿eh? Bueno, qué bueno que lo dices tú y no lo digo yo, porque luego dicen que uno dice todo lo malo, pero ese problema de conectividad terrestre no está resuelto. Pero hay otro. Los abuelos, los aviones y las aerolíneas responden a la demanda. Correcto. Si los pasajeros no quieren volar de un punto a otro, ese vuelo se cancela. Dime si no es así. Así es. Y esto implica pues una planeación muy complicada para las aerolíneas cuando efectivamente tú haces en realidad cuando tú abres una nueva ruta, digo, déjame detenerme un minuto solo en esto, tienes que hacer todo un estudio de mercado, como dices, ¿no? Si hay demanda suficiente, tiene que haber, digamos, también una cooperación muy importante del destino, incluso de las secretarías de turismo locales. Cuando tú logras sumar todas estas... Promoción, venta, agencias, aeropuertos, claro. ventas, el círculo es virtuoso y entonces los beneficiados son todos. Lo puedes ver ahora pues, en cualquier otro de los nuevos aeropuertos que hay en el mundo, en fin, de tal manera que el Felipe Ángeles, y yo siempre fui muy crítico en ello, y la verdad en eso sí lo sigo sosteniendo, un gran error en el proyecto dentro de todos los que tiene es que nunca se comercializó. Y al no comercializarse, no le despertaste el apetito de demanda ni a los usuarios, ni tampoco a las aerolíneas. Nada más me regreso al tema de los slots que explicabas al inicio, de que eran 61 operaciones, bajamos a 53, ¿decías? Y luego llegamos a 44. O sea, si existe la posibilidad de aumentar el número de slots, podríamos a lo mejor buscar una posición intermedia, ¿no? A lo mejor regresar a los 53, no sé, y eso podría ser una de las soluciones. ¿Cuál sería la otra? ¿Comentabas? Como dices, creo que una solución intermedia, y lo han dicho técnicos, ¿no? Porque creo que esto es fundamental porque hay un elemento que es el de la seguridad aérea. O sea, no es que ahorita tú y yo decidamos son 43 o son 52, ¿no? Tiene que haber un estudio técnico, ¿no? Muy robusto para justificar el derecho. Pero supongamos que llegamos a un número, como dices, Víctor, intermedio, donde incluso el aeropuerto de la Ciudad de México ya había operado años anteriores. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa que ponen sobre la mesa el documento, para redondear esta idea que no concluimos hace unos minutos, es la parte de la carga, ¿no? Regresamos a este tema. Donde las aerolíneas puedan volver a transportar esta carga en la panza de los aviones, siempre y cuando se les haya abierto la puerta a las aerolíneas de carga para que de manera independiente y voluntaria decidan o no regresar al aeropuerto de la Ciudad de México. Ese elemento lo veo yo personalmente un poco más complicado, porque es ir en contra de una voluntad política que se tomó en aquel entonces. En el otro alternativa veo mucho más espacio político y técnico también para poderlo hacer. Pero hoy es más técnico que político. Ya lo político ya se hizo. Se construyó un aeropuerto, se canceló otro proyecto, en fin, todo lo que ya conocemos en la historia, pero ya está la facilidad. El tema es que aunque la presidenta diga que las aerolíneas internacionales están muy contentas, pues sigue habiendo problemas no resueltos que implican costos que pagamos las empresas que traen mercancías y que traen carga. Y los pasajeros en los boletos de avión. Bueno, pero entonces podemos jugar a que todo el mundo está muy contento y muy feliz, pero en los hechos hay problemas no resueltos. La conectividad al aeropuerto, un tren que se prometió que seguimos esperando, ¿no? Para que la gente pueda llegar. El tren a la IFA.
al AIFA, etcétera. ¿Cuál es el estatus hoy? O sea, llega un avión de carga y tiene todo resuelto ahí, hay aduanas, hay transportadoras, entran trailers o contenedores para sacar la carga. ¿Eso sucede? Hoy sucede como a un 70 o un 80%. Ok. Si lo comparas con el primer momento de la mudanza, pues definitivamente... No había nada, claro. No había nada. Sí. Sobre la marcha. Se ha ido avanzando, digamos. Ok. Y insisto, o sea, y quiero también ser positivo en esto. Si verdaderamente hay voluntad de parte de las aerolíneas internacionales de carga en quedarse en el Felipe Ángeles, pues solas lo van a decidir. No hay por qué forzarlas a regresar innecesariamente, y al contrario, pues se podrían operar algunas otras aerolíneas más bien de pasajeros comerciales en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y quizás la pregunta también es si políticamente hay un acuerdo y hay una negociación también técnica y se incrementa el número de slots, ¿no? Y se les da la libertad a las que ellas cargueras elijan. de que elijan si AIFA o AICM, si el AICM tiene capacidad para recibir más operaciones aéreas, Carlos. Técnicamente sí, estas 60 operaciones por hora se operaron, pues prácticamente te diría yo que toda la administración del gobierno de Peña Nieto, y no hubo como ahora, desafortunadamente, lo platicaba con Leonardo hace un minuto, incidentes o accidentes aéreos, o intentos de accidentes aéreos. ¿Por qué? Porque había un tema de controladores aéreos y un sistema de aeronavegabilidad que también ha sido materia, digamos, un poco de este desastre dentro del sector, que era muy puntual y muy reconocido a nivel internacional. Que ese es otro tema, simplemente para incluirlo dentro de esta conversación, porque en los grandes aeropuertos del mundo, y en esto cuando uno se dedica a este tema es muy curioso, pues, tú dices, oye, aeropuertos saturados en el mundo, pues hay muchos. Frankfurt, Schiphol en Ámsterdam, Londres tiene 3 y los 3 están que revientan. Y tú dices, y te preguntas, entonces, ¿cómo le hacen para seguir recibiendo aerolíneas? La clave está en los sistemas de aeronavegabilidad, que cada vez son más sofisticados, que cada vez son mucho más precisos y que también en concordancia con las aeronaves nuevas de última generación permiten hacer operaciones mucho más precisas, y entonces tienes, digamos, algo que se conoce como una escalera de aeronavegabilidad, que significa, para términos muy concretos, que las aerolíneas empiezan a aterrizar en distintos niveles o en distintas altitudes. Sí, y que las rutas de aproximación, este debate también intenso en este nivel, pero que los traes en diferentes alturas, y eso te permite irlos bajando y que toquen tierra, aunque recibas 10 en la misma hora, o me parecen pocos, pero muchos más, no haya riesgos de seguridad. Absolutamente. Y creo que ese es el otro elemento que permitiría regresar y justificar técnicamente el regreso o la recuperación de slots. Y la capacidad también en tierra, ¿no? De gestionar el despacho de los vuelos. Bueno, porque, sí, capacidad, claro. Dime una cosa ahí, porque nos quitaron la calificación en algún momento y luego se recuperó, pero ¿la calificación tiene que ver con esos sistemas de aeronavegabilidad? Entre otras cosas, sí, porque ahí en el tema de la categoría, digamos, con Estados Unidos, el valor fundamental es la seguridad aérea. ¿Qué pasaba? Y déjame también tomarlo, porque no se puede entender este cúmulo de decisiones también del Departamento de Transporte de Estados Unidos, la molestia, digamos, que llevó a la degradación de categoría y la cantidad de veces que vino representantes del Departamento de Transporte de manera privada. Leonardo, esto pues ahora ya lo podemos platicar. Claro. A revisar a la Agencia Federal de Aviación Civil para corroborar si se estaban cumpliendo con los protocolos internacionales en materia de seguridad aérea. Hay algo que es trágico, incluso, que cuando ya se tenía la información, que las propias aerolíneas, que eso lo pueden decir, lo puedo decir yo, y ellas no lo pueden decir seguramente. No, tú no eres vocero de una aerolínea, claro. De nadie. Incluso la información, fueron las aerolíneas quienes ayudaron al gobierno de México a armarle el expediente justificativo para recuperar la categoría 1. ¿En qué año es esto? 22. En el 2022. Pero fíjense lo grave de esto. Y miren, se dice así rápido porque pues, los gobiernos se defienden, ¿no? Y dicen, no, nosotros hicimos bien todo y todo. Pero ahorita vamos a entrar a este debate porque ya entramos a este tema, y después de la pausa, en unos minutos más, vamos a hacer como una fotografía general de dónde está la industria de aviación civil en México y la parte comercial, etcétera. Pero lo que percibimos, quienes estamos de este lado, es una degradación en todos sentidos. En la calidad, las instalaciones de los aeropuertos es verdaderamente patética. La calificación solo prende un foco de alerta de que algo se está haciendo mal, que vienen los internacionales y te dicen, oye, arregla eso, porque si no lo arreglas, mis aviones ya no voy a dejar que vengan, porque corren riesgo. Es decir,
¿Qué se hizo o qué se dejó de hacer o qué se perdió con la administración de López Obrador? Que todo vino en descenso. Es decir, la calificación, los sistemas de aeronavegabilidad, la infraestructura del Benito Juárez ¿qué pasó? Pues que se le quitó el presupuesto, ¿no? Es decir, ya así de sencillo. Se le quitó el dinero para ponerlo en otro lado y pues ahí tienes, ¿no? Los edificios con goteras, pistas con baches, una cosa que... Personal sin capacitación, sin entrenamiento. Recordemos ese reporte, Víctor, de los controladores aéreos, a los que no les querían, que redujeron los turnos porque pues, era muy caro, entonces tenías gente con doble turno, imagínate una gente medio dormida o cuyos 5 sentidos no están el riesgo que eso implica. Eso es lo que decía Carlos, o sea, los incidentes que se han documentado, ¿no? De aproximaciones entre aviones, exactamente, ¿no? Y que afortunadamente no ha habido algún accidente, pero justamente hay quien hace una lectura de estas medidas del Departamento de Transporte como que huele a categoría 2, digo, no sé si sea el caso, pero ya lo mencionabas al principio, ¿cuáles serían las repercusiones, los impactos de estas medidas para México? Igual tocas un punto bien importante, gracias por recordarlo, Víctor, porque dentro de las medidas o disposiciones del Departamento de Transporte, estas últimas, se reservaba, desde una reunión anterior, se reservaba el gobierno de Estados Unidos en autorizar o no nuevas rutas y frecuencias para las aerolíneas mexicanas. Y en la resolución de hace unos días, ratifica ese criterio y dice que no va a autorizar ninguna nueva ruta de aerolíneas mexicanas saliendo desde el aeropuerto de la Ciudad de México o saliendo desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Y eso también me parece muy grave y a eso atiende un poco el comentario que seguramente tú escuchaste en la semana de un efecto como si fuera una degradación de categoría. Porque en aquel momento fue un freeze, un congelamiento. De ningún aeropuerto de México puede salir una aerolínea, una nueva frecuencia, una nueva ruta entre México y Estados Unidos y nos tardó 18 meses. O sea, hoy ya no nos acordamos, pero fueron 18 meses. Año y medio. Y con esta anécdota que ahora te revelo, pues, donde fueron las aerolíneas las que le ayudaron al gobierno a justificar y a dar elementos técnicos para poder cumplir con los requerimientos del Departamento de Transporte. Y eso se los comento, pues, no tanto como una infidencia, sino como un retrato de la manera con la que se trataban estos asuntos. Pues con enorme torpeza. Con torpeza, ¿no? Y incapacidad. Inexperiencia e improvisación. Si tú sacas a los profesionales de las áreas, pues vas a enfrentar estos problemas, ¿no? Y podríamos hacer ese comentario de muchas otras áreas de la administración pública, ¿no? En salud, en educación, en comunicaciones, en servicio exterior, en tantos lugares donde, pues, ya sí, se fueron los problemas. Tenemos que hacer una pausa, Carlos, pero quiero que al regresar podamos hacer ¿dónde está hoy la aviación de México después de estos problemas, después de haber perdido ese gran proyecto que era el aeropuerto de Texcoco? Y que aunque la retórica oficial diga que se suplió con esto, pues no se suplió porque pues no tenemos la capacidad ni la infraestructura que íbamos a tener. Y a ese otro lo seguimos pagando, por cierto, aunque... Todos. Así es. Déjenos hacer una pausa. Estamos con Carlos Torres revisando el estatus de la aviación civil y comercial en México. Volvemos. Increíble. Estamos de regreso en la silla roja. Carlos, ¿dónde está hoy la aviación mexicana después de todos estos tropiezos de un aeropuerto que pues parece no levanta porque no tiene este círculo virtuoso de demanda, líneas, negocio, conectividad, etcétera, que es el Felipe Ángeles? Y el otro está en remodelación, el Benito Juárez, pues le están dando ahí como respiración de boca a boca para ver si pueden todavía, pues un edificio muy viejo, ¿no? Con unas condiciones muy limitadas. Pues no le puedes hacer otra pista. Ese ha sido el problema del Benito Juárez toda la vida. No importa que expropies lo de junto y pongas más terrenos o más terminales, edificios. No hay capacidad para hacer más pistas. Déjame ser un poco positivo. Te diría que a pesar de todo esto te lo rogamos. La audiencia te lo va a agradecer. Y la industria también. Te diría yo que a pesar de estos 6 años, que en algún momento hacíamos con un compendio,
todas estas decisiones que estábamos ahora comentando, en otra administración, solo una o dos hubieran sido catastróficas para la industria. Y en la administración pasada ocurrió prácticamente, diría que todas, incluyendo la del COVID, ¿no? Que esa efectivamente fue la única que pues, no estuvo planeada, pero que sirvió de pretexto para justificar muchas de estas decisiones. Claro. Pero aún a pesar de eso, el tráfico de pasajeros y de carga ha crecido, afortunadamente, tanto en el mercado doméstico como en el de México hacia otros lugares del mundo. Qué resiliente industria, ¿no? Es muy resiliente. Se discutía muchísimo y ustedes seguro se recuerdan que pues cuando vino todo el tema de la pandemia, los gobiernos de muchos otros lugares del mundo apoyaron a las aerolíneas justamente para tratar de evitar una debacle mayor y los efectos económicos. Excepto aquí. Excepto en México. En Alemania les dieron una cantidad de dinero Porque el brutal. gobierno tiene participación De accionaria en Lufthansa. Pero en fin, Estados Unidos, Biden le inyectó una cantidad de dinero a las compañías aéreas brutal para evitar su quiebra, ¿no? Entonces te diría yo que a pesar de que en México no recibieron un solo peso, que degradaron a México en categoría de seguridad, de que hoy tenemos los problemas de, digamos, de confianza en los operadores de aeronavegabilidad, que ahora estamos platicando estos avatares, digamos, del Departamento de Transporte, a las aerolíneas en general Les ha ido bien. les ha ido bien. Y yo creo que es en el fondo, te diría yo, Leonardo, porque cuando analizas esto, pues ves todas las alternativas. Y yo creo que el gobierno de pronto también debe estar convencido de que si hoy estas disposiciones del Departamento de Transporte quedan en firme, pues no va a pasar nada. Sí, seguiremos adelante con los vuelos que tenemos. Estarán muy saturados porque no tendremos nuevas rutas, etcétera, pero seguirá adelante. Ese es el tema. Ese es el tema. Y creo que pues, apenas hace unos días, ahorita estábamos con los reportes trimestrales en los que pues, se revisa el crecimiento de la economía mexicana, ¿no? Y esa es otra materia. No ha salido distinta, bien. ¿no? No ha Que salido. hemos- Un tropezón tuvimos, tropezón. ¿no, don Víctor? Pero cuando empiezas a revisar cada uno de los sectores, y hoy que nos atañe el tema aeronáutico y el turístico y la industria que hay alrededor, pues te explicas por qué estos stoppers o estas medidas van frenando a distintos sectores económicos, y el aéreo y el turístico pues es muy importante, o era muy importante para nuestro país. Entonces, pero insisto, creo que en general ha sido positivo, en general, el crecimiento para las aerolíneas. Hoy tenemos, creo que orgullosamente hay que decirlo, de las flotas aéreas más jóvenes en el mundo. Las tres grandes aerolíneas han invertido mucha cantidad de dinero para tener aviones modernos. De nueva generación. De nueva sí. generación, que permiten justamente hacer este match en los sistemas de Los sistemas y los navegabilidad, nuevos, claro, ¿no? radares, comunicación, Radares. cómputo. Han invertido todos de una manera o de otra en mayor cantidad de equipos, en mayor incremento de rutas y frecuencias. Ha sido resiliente la industria. Desafortunadamente, no ha habido un crecimiento paralelo de la industria con el crecimiento presupuestal del gobierno para Sí, no. dotarla, digamos, Pero es- de ese andamiaje que le Claro. permita crecer. El argumento de fondo es, tú imagínate cómo hubiera crecido si no hubieran puesto todos estos diques o todas estas decisiones torpes, ignorantes, de todo lo que ha pasado en 7 años en la industria aérea, ¿no? Yo recientemente usé la terminal internacional de la ICM, bueno, pasé por ahí y la verdad es que la están remodelando bien, está quedando una terminal bonita, los baños están limpios, pero el reto es que lo tienen que remodelar porque viene el Mundial, ¿no? O sea, la ICM va a ser un aeropuerto FIFA, como se les denomina. Lo comento porque una de las cosas que hizo la administración anterior fue darle la administración a las Fuerzas Armadas. Y ahí hay un debate, ¿no? De si fue mejor o fue peor. Yo no lo veo tan mal. Creo que han hecho un buen papel. Digo, sí, dentro de todas las restricciones presupuestales y todo lo que quieras, pero creo que sí se le ha puesto orden a la operación de la ICM. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo coincidiría contigo, Víctor, porque creo que, a ver, un aeropuerto de estos tamaños, que hay que decir que el aeropuerto de la Ciudad de México, que no nos gusta y todos lo criticamos, es el aeropuerto más importante de Latinoamérica y está entre los 20 más importantes del mundo, con todos los errores, defectos que tiene, pero sigue siendo, digamos, relevante. Es muy difícil, digamos, su administración, ¿no? Cuando tú platicas con las autoridades que están encargadas de esto, la administración de los slots, la administración de las áreas comerciales, el volumen de pasajeros, pero si los Ubers, pero si los taxis, en fin. La seguridad. La seguridad. O sea, es un monstruo, digamos, grande. En esa lógica, te diría yo que
el haber trasladado el mando, digamos, a la Secretaría de la Marina, ha ido aprendiendo sobre la marcha. Me parece, y coincido contigo, que hoy hay un mayor orden, incluso es visible, ¿no? Y creo que más allá de esta discusión que me parece ya superada de si era bueno dárselo o no a las Fuerzas Armadas, creo que lo más importante es que nosotros como usuarios tengamos un buen servicio. Sin lugar a dudas, el presupuesto que se le dio para este año, que son 8,000 millones de pesos, me parece que todavía es insuficiente. Y con lo que sí no comparto es que el gobierno nos ha venido construyendo una narrativa en la que todos estos montos de inversión suenan como a inversiones fuertes e importantes, cuando son inversiones que se tienen que hacer, pues digamos, cotidianamente y cada cierto tiempo para mantener las operaciones, pues, de algo tan grande como esto. Y ahí es donde sí yo no coincido y creo que nos seguimos quedando muy cortos en la cantidad de dinero que hay que ponerle. Claro. Pues yo voy a disentir, señores, pues yo no estoy de acuerdo. De eso se trata. Pues sí, pero en fin, y no tiene sentido porque pues, ojalá y funcione bien el aeropuerto y ojalá y esté en buenas manos, pero esto de pensar que toda solución es militar, me parece que es un error. Y me parece que es degradar fuerzas civiles y profesionales. La caída de los servicios obedeció a sacar y poner a improvisados. Con uniforme o sin uniforme, pero ¿por qué no mejor capacitamos a la gente que teníamos y los elevas de nivel en vez de meter a militares? O sea, yo creo que es un error, y nos va a costar. Porque va a llegar algún día otro iluminado, como el que se nos acaba de ir, que va a decir esto está mal, vamos a cambiarlo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a borrón, cuenta nueva y a empezar a formar a civiles en aeronáutica civil, que no es militar. ¿Y qué está haciendo la Marina ahí? ¿Qué está haciendo las Fuerzas Armadas controlando las aduanas del país? Yo creo que es un desatino absoluto. Y déjame ser, Leonardo, contigo un poco más provocador con un dato que te voy a dar. En realidad, en la administración pasada se crean 2 grupos aeroportuarios gubernamentales nuevos, que eso nunca se ha verbalizado de esta manera. El grupo aeroportuario administrado por la Secretaría de la Marina, que tiene en la cabeza al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me estoy dando la razón. Sí. Y del otro lado, el otro grupo aeroportuario, que es de la Secretaría de la Defensa, administrando al principal aeropuerto, que es el caso del aeropuerto Felipe Ángeles. Son 2 grupos aeroportuarios nuevos que formaban parte, tú recordarás, de lo que se llamaba Aeropuertos y Servicios Auxiliares. ASA. ¿No? Que ahora incluso han hecho alguna promoción estos últimos días, hemos visto ahí en la televisión y en el radio, que compiten con los 3 grupos aeroportuarios concesionados. Sí, que son ASUR, que son GAP y OMA. ¿no? Que cotizan en bolsa, que tienen una obligación con inversionistas. Pero es una distorsión, Carlos. ¿Por qué las Fuerzas Armadas van a estar al igual que una corporación privada que recibe una concesión? Está mal el modelo, está mal planteado. Tú recordarás... ¿Son empresas? Sí. Tú recordarás incluso, Leonardo, que en alguna época hubo esta discusión si el AICM debería de haber entrado en un esquema de cotizar incluso en la bolsa, ¿no? En fin, sí, te doy la razón en el sentido de que tenemos un poco de todo. Pero hoy es lo que tenemos. Hoy es lo que tenemos y ojalá y se ordene. Tengo otro tema y nos queda poco tiempo y no me quiero ir porque son estos... Tuvimos muchos incidentes en aviación durante la administración anterior, el aeropuerto, la cancelación del proyecto, la inundación de eso para que se echara a perder, los controladores aéreos, toda la baja de frecuencias. Pero hay otro del que no hemos hablado, que es Mexicana de Aviación. Es decir, este rescate, esta invención de una línea aérea del Estado. Y al costo, porque tampoco conocemos los costos totales, ¿no? Primero se pagó a los trabajadores y al sindicato el uso de la marca, los sindicatos tenían demandados a los dueños, todas, bueno. Y hoy hay una aerolínea del Estado que los últimos números que vi, para mi sorpresa, y como diría algún funcionario para que me tapen la boca, pero ya no son aviones de un pasajero. Ya parece que hay mayor demanda y que Mexicana de Aviación del Estado, también manejada por las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, está teniendo más demanda y más pasajeros. ¿Esto es así? Sí, y déjame darte un elemento que cuando me han preguntado sobre la creación, coincido contigo y ahí hay muchos haters, incluso sobre la creación y la crítica que hacemos de la creación de Mexicana o el rescate de esta nueva Mexicana de Aviación 2.0. Hoy ya está.
Existe, está, sí, existe está. y el Estado mexicano, todos de nuestros impuestos, hemos pagado la flota o estamos pagando por pagar la flota de 20 aeronaves que estarán operando por Mexicana de Aviación. Lo mejor que le puede suceder a Mexicana de Aviación es que le vaya bien. Ojalá. Porque nos va a ir bien a nosotros, porque vamos a dejarle de dar Subsidio. que hoy nos cuesta. Hoy está subsidiada. Hoy está subsidiada. Creo que el espacio que puede llegar a ocupar en el mercado mexicano es un espacio de una aerolínea regional con buen servicio, que deba tener una buena comercialización. Y creo que si esos elementos se logran reunir, va a dejarle de costar al Estado mexicano. Y creo que en eso, diría yo, volviendo a ser optimista y no pesimista, creo que ahí hay una oportunidad, porque no va a haber marcha atrás, Leonardo. Prenderemos nuestras veladoras. No, hubo empresas del Estado que fracasaron en décadas anteriores y que en algún momento dijeron, hay que quitar una empresa que le sigue costando al Estado, ¿no? Continuamente. Luego hablamos de Pemex, no es tu sector, pero también lo merecería. ¿Cuál crees tú que sea el panorama? Digo, no sabemos qué va a pasar con estas medidas. Digo, ya las determinó el Departamento de Transporte. Vendrá la parte de negociación. La presidenta Sheinbaum dijo que va a buscar una reunión con el secretario de Estado. En fin, pero aparte está el otro tema que mencionabas, ¿no? O sea, la resolución que le quita la inmunidad antimonopolio a Delta y Aeroméxico, que también ya anunciaron que van a impugnar en las Cortes de Estados Unidos. Pero frente a esta coyuntura nueva, ¿cómo ves tú el panorama hacia adelante? Te diría que el panorama, pues si ya era complicado, hoy sin duda que tiene un desafío mucho más importante. Las aerolíneas en esta resiliencia que tienen tendrán que ser muy hábiles para poder reinstalar, digamos, esta capacidad que iban a operar en el mercado de Estados Unidos. En el caso particular de Aeroméxico y Delta, yo he sostenido que me parece que la fortaleza de ambas aerolíneas permitirá, como ocurría previo a la inmunidad antimonopolio, poder seguir trasladando una muy buena cantidad de pasajeros. Y que hacia adelante, digamos, el mercado tiene que responder también a un tema de crecimiento económico. Hay un dato que antes de concluir me encantaría compartírselos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, ¿no? Donde se agrupa el 85% de las aerolíneas a nivel mundial, dice que la industria aérea crece al doble dígito de lo que crece el Producto Interno Bruto de los países. Y eso está estudiado desde hace muchos años. ¡Wow! Ahora que platicábamos sobre el crecimiento económico, pues va a crecer, sí va a crecer la industria aérea mexicana. Pero ¿cuánto? Creo que esa es la discusión y ahí en eso la verdad es que me gustaría ser más optimista, pero veo un desafío importante para los siguientes meses, porque eran dos elementos con los que ni siquiera este año la industria estaba previendo que fuera a combatir. Tú lo sabes bien, Víctor, pues siempre son los temas de la tasa de interés, el precio del petróleo, porque es la turbocina, en fin, las aerolíneas están acostumbradas a esa resiliencia, pero este punto en particular sí me parece que es algo adicional. Disruptivo. Solamente para puntualizar, porque el discurso oficial es nuevamente, bueno, vamos a las negociaciones, nos vamos a sentar a hablar. El gobierno va a tratar de justificar que su decreto de trasladar la carga aérea ya no fue unilateral, aunque todos los hechos indican que fue unilateral y que no hablaron. En términos concretos, porque tú conoces el acuerdo en detalle, violamos ese acuerdo. Sí, está, digamos, no fue atendido el acuerdo en los términos y condiciones, y estas negociaciones que se hacen, digamos, de atrás del escenario, fueron un fracaso desde el punto de vista de las autoridades mexicanas. Pues se abandonaron. Y se abandonaron, y en esa lógica, pues es que pues están dando estas determinaciones del Departamento de Transporte. Bueno, porque es muy importante subrayarlo, porque nuevamente volvemos a la sobada soberanía, que pues es bastante poco práctica para la economía mexicana y para los empleos de los mexicanos. Pues será muy soberano y el gobierno podrá decidir lo que sea, pero el gobierno americano también es igualmente soberano y puede decir lo que sea. Entonces, en cuanto le afecte a sus intereses y eso. Entonces ahí es como, hay dos soberanías enfrentadas. Pues para eso son los acuerdos, ¿no? Para eso es el derecho internacional. Y aquí se pisoteó. Sí, quizás también otra coyuntura que está muy próxima es la revisión del TEMEC, porque alguien me decía que esto que pasó... Es un instrumento de presión. Sí, o sea, que es considerado por el gobierno de Estados Unidos como una barrera no arancelaria, correcto, que es parte del medio centenar de medidas que están discutiendo justo que es ahora. Absolutamente cierto, porque mandamos la carga solamente a un punto en vez de que... Sí, pero pero viene la revisión del TEMEC y seguramente el tema lo va a poner Estados Unidos sobre la mesa, ¿no? Ese tema, Víctor, yo creo que algunos otros que están ahí también en el baúl, pero me parece que
digamos, encontrándole el lado positivo a esto, es que al haber tenido esta reacción el Departamento de Transporte tan fuerte, es poner sobre la mesa de la negociación la revisión también del sector, digamos, aéreo entre México y Estados Unidos, que no está contenido en el TEMEC, pero que parecía que México pues no le importaba mucho, ¿no? Y ahí está, el foco rojo hoy, ¿no es cierto? En fin, Carlos, te agradecemos muchísimo. Hombre, al contrario, ustedes. Gracias, nos has iluminado enormemente con esto. Es un asunto muy complejo, muy técnico. Ojalá las autoridades mexicanas, sean militares o no, pues atiendan el tema. Yo no veo a un marino sentándose con su contraparte americana tratando de resolver un acuerdo, cuando el conocimiento de derecho internacional de un marino, aunque sea almirante, pues no es su área de especialidad, ¿no? Su área de especialidad es otra. Hoy tienes a generales manejando un aeropuerto y almirantes manejando otro. ¿Qué es esto? ¿No? En fin, gracias, Carlos. Al contrario, bienvenido. a ustedes. Señor Piz, Gracias, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor, la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.